En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, como señalaba ayer, la liturgia de estos días va acentuando ya cada vez más el carácter trágico del desenlace de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy las palabras del introito del Salmo 54. La Iglesia las pone en los labios de nuestro Señor, que está profundamente entristecido, que se da cuenta de que es acechado por sus enemigos que quieren acabar con él y que por tanto pide al Padre que no deje de escuchar su plegaria. Jesucristo aparece por tanto como el mediador, el gran intercesor de la humanidad. Y por eso, así como ayer se resaltaba la figura de Salomón, el gran rey de Israel, hoy nuevamente aparece una figura del Antiguo Testamento que, igual que se dice de Salomón, el mismo Jesús dijo, y hay aquí uno que es más que Salomón, también dijo de Moisés, aquí hay uno que es mayor que Moisés. Sabemos la importancia que tiene Moisés en el Antiguo Testamento por todos los hechos que realizó conduciendo al pueblo de Israel hacia la tierra de promisión. Y por eso en él descubrimos una de las figuras del Antiguo Testamento que nos hablan de cómo va a ser el Mesías, de los acontecimientos que él va a realizar y de los cuales ya son imagen, anticipo, los acontecimientos realizados por Moisés. Y precisamente Moisés aparece en la epístola como intercesor ante Dios por el pueblo. Después del acontecimiento del Sinaí, donde él había recibido las tablas de la ley, Moisés baja del monte y se encuentra al pueblo extraviado que se ha olvidado de Dios, que le ha abandonado y se ha hecho un dios, un ídolo a la medida de sus necesidades, representado en ese becerro de oro, en ese animal de metal al que estaban adorando y ofreciendo sacrificios. Esto escandaliza profundamente a Moisés y hace que rompa las tablas de la ley porque se ha quebrantado la alianza con Dios. Y el mismo Dios revela a Moisés ese castigo exterminador sobre el pueblo infiel. Al contrario, Moisés se pone a mediar, se pone a interceder por el pueblo, recordando las mismas promesas de Dios, que es siempre fiel, hechas a los patriarcas. Pues Jesucristo es el único y definitivo mediador ante Dios. Y por tanto, Moisés es figura de él. Así como podemos señalar otros aspectos importantes, Jesucristo es el que nos va a liberar de la esclavitud del pecado, como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Jesús es quien nos da el alimento que nos sacia hasta la vida eterna, a diferencia de Moisés, que les dio el maná, pero que murieron porque era un alimento de este mundo, un alimento terrenal. Como Moisés dio con la vara en la roca y salió agua, Jesucristo nos quiere hacer beber del agua viva que sale de su costado abierto y que es el mismo. Y así tantos elementos de la vida de Moisés que son, como decía, figura, representación de lo que se va a cumplir en nuestro Señor. Nuevamente aparece la figura de Moisés en el Santo Evangelio y entran en esa controversia. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra en la ciudad santa unos cuantos meses antes de la Pascua
definitiva. Es la fiesta de las tiendas o la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver también con la historia de Moisés, porque es un recuerdo, una memoria de ese peregrinaje por el desierto durante 40 años, cuando el pueblo era nómada, no tenían unas viviendas fijas, estables, sino que vivían en tiendas. La fiesta de los tabernáculos o de las tiendas viene precisamente a recordar esa etapa del pueblo de Israel y que solía coincidir en el otoño, en el mes de septiembre, octubre, cuando ya se habían finalizado las cosechas, algo propio de un pueblo que ya está estable, que puede sembrar y que puede cosechar, pero que tenía ese fin de gratitud para con el Señor, y por tanto era una de las principales fiestas en las cuales se acudía nuevamente a la ciudad santa de Jerusalén para celebrar como pueblo los acontecimientos en los que Dios había actuado fuertemente en medio del pueblo. Y Jesús entra en el templo a enseñar y se da esa controversia. Se pone en duda su autoridad, aparece de relieve esa intención de acabar con su vida, la falsedad de los acusadores, de los judíos que dice: ¿quién quiere acabar con tu vida? ¿Quién quiere matarte? ¿Ves cómo estás endemoniado? Cuando de fondo se oye el murmullo de la gente: uy, mira este que quieren matar, y sin embargo cómo predica y cómo habla abiertamente. Bueno, todo va marcando ese desenlace, como decía, trágico de la vida del Señor. Y sin embargo, al mismo tiempo, no lo matan porque no ha llegado su hora, nos dice el evangelista. Sabemos la importancia que tiene la hora en el Evangelio de San Juan. Ya lo habíamos escuchado en las bodas de Caná, cuando Jesús le dice a la Santísima Virgen: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y la hora es la hora de la redención, la hora de dar la vida, pero una vida que nadie le arrebata, una vida que nadie le quita, sino que Él mismo voluntariamente la da. El mensaje que hoy nos trae el Señor en el Santo Evangelio es que Él es el gran revelador del Padre. Él no habla por sí mismo, sino que habla en nombre de quien le ha enviado, porque precisamente esto es lo que marca el carácter mesiánico de Jesucristo, que es el Mesías, el ungido, el enviado. A pesar de eso, todavía algunos no acaban de creer, como concluye el Santo Evangelio con ese comentario. Y cuando venga el Mesías, hará más signos que este, porque no están del todo ciertos en que nuestro Señor Jesucristo sea el Mesías. Y sin embargo, todo está marcando el cumplimiento de que Él es verdaderamente el ungido del Señor, el enviado, el Mesías prometido. Las mismas acciones que Jesús realiza son signos claros de su poder mesiánico. El cumplimiento de las figuras del Antiguo Testamento y de lo anunciado por los profetas es otro de los signos evidentes de que Él es el Mesías de Dios. Pero hace falta romper esa coraza que el orgullo, la soberbia, la falta de humildad hace que se imposibilite descubrir verdaderamente el rostro del Señor, que es el enviado de Dios, el Hijo unigénito del Padre. Nosotros también tenemos en nuestra vida muchas barreras que nos impiden descubrir la presencia del Señor. La presencia del Señor en el prójimo, conforme Él mismo nos lo enseña en el Evangelio, en aquel que es más necesitado y vulnerable, en quien estamos llamados a descubrir su rostro.
en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el encarcelado, en el peregrino. Pero también descubrir la presencia del Señor en nuestra vida, a nuestro lado, precisamente en esos momentos donde las circunstancias, nuestra situación personal parece oscurecer verdaderamente el misterio de Dios hecho carne, del misterio del Dios que se ha hecho cercano a nosotros. Todo parece velar realmente la presencia del Señor. No lo vemos, no sentimos ese consuelo espiritual de su presencia en medio de nosotros. Y sin embargo el Señor está siempre con nosotros. Es nuestra debilidad humana, nuestra falta de fe, nuestra falta de Dios. Cuanto más se aleja el hombre de Dios, más le resulta difícil encontrarse con Él. Por eso la Santa Cuaresma nos insiste verdaderamente en esta conversión que es volverse al Señor, que es dar esa vuelta a nuestra vida, ese vuelco verdadero para encontrarnos con Dios y para poner nuestra vida dirigida hacia Él, vueltos verdaderamente hacia el Señor. Pues que nos libre el Señor de todo aquello que, como a los judíos, les cegaba como un velo para descubrir la presencia del Señor, y que lo descubramos precisamente paciente, sufriente, dolorido en estos momentos trágicos de su pasión, pero especialmente solidario con nuestras dolencias, con nuestros sufrimientos, con nuestras heridas, con nuestros dolores. Jesucristo nuestro Señor los ha asumido ya antes por nosotros, se ha solidarizado antes con nosotros, ha cargado con todo ello por amor a nosotros, para que así podamos nosotros liberarnos de ese lastre que nos esclaviza y poder adentrarnos en la verdadera tierra de promisión que como nuevo Moisés Él nos conduce y es la patria del cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.